Bueno, como siempre nos vamos a preocupar de qué está pasando en América Latina y qué está pasando con el clima. El gobierno actual se enfrenta al problema del cambio climático en el que el fenómeno del niño, que ha sido no tan intenso como antes, pero ha sido fuerte, ha destrozado las carreteras y por otro lado también se enfrenta al conflicto interno armado, que es una respuesta militar a la presencia de narcotraficantes que tienen hoy el control de los puertos, inclusive de la burocracia y hasta de la justicia. Este proceso de limpieza que estamos viviendo, que es muy traumático, nos ha puesto a Ecuador como el país más violento de Sudamérica, como uno de los más violentos del mundo, pero además nos ha mostrado la susceptibilidad que tiene este país ante el clima que ha destruido las carreteras, ha trastornado todo lo que es la infraestructura y todo este proceso finalmente se ha traducido en una ola migratoria. Esta ola migratoria tiene la particularidad de que es una ola migratoria de familias enteras. La ola migratoria que tuvimos a comienzos del siglo XX fue una ola migratoria en la que las mujeres por primera vez emigraron fundamentalmente a Europa. Anteriormente habíamos tenido olas migratorias durante la guerra de Vietnam en que muchos indígenas fueron a trabajar como espaldas mojadas o braceros en Estados Unidos cuando Estados Unidos reclutaba a sus jóvenes para la guerra. Pero actualmente el fenómeno es una migración masiva que incluye niños y hasta mujeres embarazadas. Con esta situación, todo se ha complicado. Cada ecuatoriano, las noticias de última hora son que hay una gran deserción escolar en los colegios, pero además en las universidades también se representa este fenómeno y cada deserción escolar le representa un gasto al Estado. Al momento se ha valorado las pérdidas por la deserción estudiantil en las universidades, que significa que estudiantes no terminan su carrera, en una pérdida para el Estado de 200 millones de dólares anuales. Esto, sumado año tras año, es una cantidad que realmente afecta a la economía bastante debilitada del país. Los organismos internacionales, la gestión del gobierno y esta guerra al narcotráfico está agotando no solamente económicamente a la población, que ahora tiene que pagar más impuestos, sino que además está agotando a la población que tiene que pagar por servicios, por impuestos, por educación, por transporte, algo que sus antecesores, sus ancestros no lo hacían. No tenían que pagar celular, no tenían que pagar tarjetas de celular ni de internet, no tenían que comprar pasajes, no tenían que pagar impuestos tan altos. Pagamos ya el 15% del IVA, pero también tenemos que pagar impuestos prediales y por los servicios. Antes la gente no necesitaba servicios, no necesitaba electricidad, agua, luz, porque no eran tan urgentes, especialmente en las zonas rurales. Pero con el desarrollo de la electricidad, de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura de las comunicaciones, de las carreteras, de los servicios públicos como el agua potable, la recolección de basura, esto hace que todos los ecuatorianos ya nazcan con una deuda externa que tienen que pagar, que ya es de 4.800 dólares por cada ser humano que nace en este país, más lo que se tiene que pagar por cada día de servicios públicos, de agua, de electricidad, etcétera. Cuando los estudiantes desertan de las universidades, los padres que han tenido que gastar y sufrir por todos estos gastos económicos
se ven muy afectados. Es una situación bastante crítica, bastante difícil, complicada, que hace que los ecuatorianos se vean muy obligados a la mendicidad. Este fenómeno que comenzó en Venezuela de la migración y que convirtió a las fronteras de América Latina en fronteras lábiles, en fronteras factibles de cruzarlas de manera legal o ilegal, hoy ha convertido a la migración en una amenaza para los Estados Unidos, que ve cómo sus fronteras son vulneradas por el narcotráfico, pero ahora son también vulneradas por los migrantes que penetran por aire, tierra, mar y hasta por túneles debajo del suelo a la frontera norteamericana, convirtiendo a los Estados Unidos en un país con fronteras vulnerables. Esto representa para Estados Unidos un gran problema porque la gente que ingresa a los Estados Unidos, como siempre, y como nos cuenta la historia, no son la gente que tiene gran balance económico, o la gente que tiene riqueza, ni tampoco la gente que va a buscar asilo en los Estados Unidos. Es los profesionales con buenas notas, buenas graduaciones, calificación, no. En este momento la gente que invade Estados Unidos es la gente que ha aprendido a sobrevivir haciendo milagros, caminando por carreteras, cogiendo lo que le den al paso, compartiendo. Es el equivalente de lo que fueron los conquistadores españoles o los colonos europeos cuando llegaron a América. Y esta gente que hoy invade Estados Unidos es una gente que tiene una gran resistencia física, psicológica, una gran adaptabilidad, que aprenden rápidamente y que además ya tienen estudios, inclusive conocen el inglés muchos de ellos. Se suman a que ya manejan celulares, armas de fuego, comunicación internacional, comunicación global, y esto les da muchas facilidades para que los migrantes latinoamericanos se hayan convertido realmente en un problema de serias consecuencias para Estados Unidos. Es casi imposible que en el momento actual la situación pueda ser salvada solo con combatir a la delincuencia y tener más y más presos en las cárceles. Muchas gracias.